Vamos a entrar hasta donde pueda llegar hoy, porque la hora ha avanzado y no quiero amontonar y decir muchas cosas, sino dejar algunos conceptos en esta tercera sesión, tercera aparición, tercer no sé qué, de armas para la guerra espiritual. Lo primero que tengo que repetir, necesito repetirlo para que usted lo sepa y entienda bien el concepto, que no estamos dando un curso de liberación. No se trata de enseñar a echar fuera demonios, aunque sí. O sea, cuando usted ponga en práctica estos principios, lo que va a estar haciendo no es echar fuera a los demonios, sino evitar que los demonios tomen control de su vida. Pero no es un curso de liberación que le diga tantos pasos que tiene que dar, qué tipo de oración tiene que hacer o en cuántos nombres de Jesús tiene que decir las cosas. Tampoco se trata de un taller de demonología para reconocer los distintos bicharracos que hay, le aseguro que mucho menos explicar respecto de la forma, el tamaño o el color de los demonios. Eso jamás lo va a poder escuchar en este lugar. De lo que se trata estos son principios, armas reales, correctas, bíblicas, que son aquellas de las que el Señor nos habla para enfrentar una guerra y para ganar la guerra espiritual. Y digo para ganarla porque ya somos vencedores, ya está ganada, y enfrentarla porque una de las cosas que ya dijimos, que lo voy a hacer un pequeñito resumen, es que con el solo hecho de recibir a Cristo, por el solo hecho de ser cristiano, ya estamos en guerra. Ser cristiano es una declaración de guerra, es ponernos en pie de guerra, y así estamos. Le voy a repetir algunos conceptos así rápidos hasta llegar al punto de hoy. Primero, la guerra espiritual no se basa en el poder, se basa en la verdad. O sea, en saber quién es usted, quién es Dios, la relación entre usted y Dios y la posición que tiene. Segundo, se lo acabo de decir, el Evangelio es guerra. Decidir por Cristo es hacer guerra, recibir a Cristo es hacer guerra, seguir a Cristo es hacer guerra, permanecer en Cristo es hacer guerra. Tercero, esta guerra es una confrontación entre dos bandos opuestos. No lo voy a repetir los versículos de todo lo que sacamos, pero estas cosas ya las hemos visto. Toda guerra es una confrontación. A veces las guerras humanas no es entre dos bandos, sino muchos más. A veces guerras entre 3 o 4 o 5 bandos distintos, aunque se pongan de uno u otro lado. La guerra espiritual es una confrontación entre dos bandos opuestos. Cuarto, esta guerra espiritual se convierte en una guerra de reinos, del reino antiguo, el reino de las tinieblas, en confrontación con el reino de Jesucristo, en confrontación con la vida espiritual que Dios tiene para nosotros, y ahí estamos nosotros en el medio de ese conflicto entre reinos. Quinto, la guerra espiritual no es casual, no es así a los ponchazos, no son tiros al aire, sino que tiene un plan perfectamente orquestado. Y que, mire, le digo más, en algunas de las cosas que día a día vamos viendo en nuestro andar diario, en la calle, en las noticias del día, nos siguen mostrando ese pequeño plan, pequeños detalles de un gran plan espiritual que atenta, entre otras cosas, por ejemplo, contra la humanidad en general. Sexto, la Biblia nunca te dice que te cuides del diablo. No es un curso de liberación y de andar echando fuera bichos. Estoy tentado ya a adelantarme lo que voy a decir hoy, pero no lo voy a decir todavía, porque ahora encajaría perfecto. El diablo no es un ser del cual uno tenga que andar escondiéndose, sino que lo que la Biblia dice es que tiene que resistirlo. La Biblia dice que tiene que estar alerta a sus maquinaciones, a sus artimañas, que usted tiene que estar despierto a ver lo que está haciendo, por dónde está haciendo, cómo quiere obrar. Tiene que darse cuenta de lo que está haciendo. No es para que se esconda, no es para que tenga miedo, no es para que se ponga una cintita roja ni haga una cruz de sal en la puerta de su casa. Nada de eso, nada de eso. Y también para que practique el dominio propio, manteniéndose en su lugar. Y séptimo punto, no existe un plano o un bando en esta guerra, conflicto entre reinos de dos bandos. No existe un bando neutral. O sea, si usted no decide estar en uno o no decide estar en otro, ya decidió. Y lamentablemente, al no decidir, lo que decidió es estar en oposición al bando vencedor.
porque ser parte del bando vencedor es estar puesto en pie de guerra. Si usted dice, no es para mí, y usted ya eligió. Hoy otra vez me pasó como la semana pasada, parece que fuera a propósito o que Dios lo preparara. La semana pasada le conté, cuando mencioné esto, que alguien me había dicho, yo no tengo carácter. Y que yo pensé, cuando me lo dijo, yo pensé, no se lo dije a esta persona, pero yo pensé decir, el no tener carácter es tener un carácter. ¿Y sabe qué me pasó hoy? Me lo volvió a decir. La misma persona me volvió a decir, yo no tengo carácter. Y casi, no, me callé, no dije nada. Es más, capaz que está mirando la transmisión, se está enterando, es famoso anónimo. El no tener carácter es tener un carácter, uno, punto. Ni bueno ni malo, es tener un carácter. A veces creemos que, yo no tomo parte, ya tomaste parte. No, yo no me meto, ya te metiste por no meterte. Bueno, la guerra espiritual es lo mismo. Usted por naturaleza, por ser cristiano, es parte de una guerra espiritual. Si decide no involucrarse, ya entra del lado de los perdedores, y entonces ya está a merced de todos los ataques que vengan contra su vida. El punto 8, un poquito ya lo introduje al terminar el miércoles, se lo comento ahora. Los bandos opuestos no conversan, no negocian, no hacen concesiones. Y le hice un comentario sobre las negociaciones en las guerras y nada más, creo que prácticamente nada más después de eso. ¿A qué apunta esto en lo que es guerra espiritual? Dios, en definitiva se trata de Dios y de la iglesia y del mundo espiritual. Dios no es un Dios de medios tonos. Tengo que tener cuidado con la alfombra porque no está puesta la varilla. Y hay que aguantarse esto hoy, el sábado, y Dios mediante el domingo tal vez estará puesto. Dios, repito, no es un Dios de medios tonos. Dios no es un Dios de ambigüedades. Dios es un Dios que se mueve y habla en forma determinada, en forma concreta. Dios no anda con grises ni con la distinta variedad de colores. Vio que, si usted hace algo, está involucrado, conoce algo de diseño gráfico, conocerá que existe una paleta de colores que según el tipo que usted use, puede tener desde la antigua de los viejos sistemas antiguos, le hablo de un Corel 5, por ejemplo, que tenía apenas la porquería de 16 colores, a lo estándar que son 256 colores, a lo más o menos real que es más de 1 millón de gamas de color distintas. Eso existe en la naturaleza, esa amplitud, esa diversidad de gamas de colores. Bueno, si bien Dios creó los colores, y es más, hay un pasaje en la Biblia que habla de la gracia, que dice la multiforme gracia de Dios. En ese pasaje Pablo usa una comparación, hace un juego de palabras precisamente con los colores. Porque Pablo usa en el original una palabra que es la misma que se usa para policromía, para hablar de la diversidad de colores. Esa palabra usa él para hablar de la multiforme gracia, que la manera en que Dios manifiesta su gracia y su amor por la gente tiene muchas formas distintas. Nunca encasilla a Dios, este es Dios obrando, este no. Él tiene muchas formas distintas. Bueno, repito, Dios es el que crea el color y el que se mueve en la multiforme gracia o la policromía, pero Él no anda con medios tonos. Para Dios las cosas son tan sencillas y tan básicas como blanco o negro. O sea, pasamos de los 256 colores o del millón de colores al simple 8 bits de blanco y negro, nada más. Dice Mateo capítulo 5, versículo 37, cuando ustedes digan sí, esto es para todos nosotros. Recuerda que el evangelio es una confrontación constante, ¿no? Entonces esto nos habla hoy también a mí. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, no sea un ponele, sino que sea sí. Y cuando digan no, que sea no, y no que sea un no, pero, o no según, no aunque puede ser, no cuánto hay, no. Claro, que sea, sí, que sea, es increíble.
Estaba hablando ayer con un funcionario que es cristiano, el hombre es cristiano, y me contaba las experiencias a las que a veces se enfrenta en cuestiones que son oficiales, públicas y oficiales, y dentro del ejido público y oficial, y él me decía, no podés hacer nada, cada cosa que querés hacer, aparece alguno que te dice, bueno, ¿cuánto querés? Todo el tiempo, diga que es cristiano de verdad. Entonces se para en este versículo. Cuando vos decís sí, que sea sí. Cuando decís no, que sea no. Porque, agrega versículo, termina, que no sé por qué me lo sacaron, todo lo que sobra de eso, lo que está de más de eso, proviene del maligno. Yo acá ya podría cerrarle esta parte y decirle con esto, inventarle un puntito más, aparte del no negociar, que si usted quiere hacer guerra espiritual, diga sí o diga no. Manténgase en una postura, sencillamente sí o no. Porque si está en el medio, lo que esté haciendo proviene del maligno. Apocalipsis capítulo 3, verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El mismo concepto, la misma idea. Ni un lado ni el otro. Bueno, más o menos tibio. No. Por cuanto eres tibio, dice el verso 16, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La expresión, usted se imagina a Dios, trate de hacerse el dibujo, la figura. ¿Se imagina a Dios vomitando? Bueno, eso que Dios vomita es a los tibios. ¿Quiénes son los tibios? Los que no se comprometen, los que no toman partido, los que no están ni de un lado ni del otro. Lo interesante, lo muy interesante en este versículo de Apocalipsis es que está diciendo que prefiere que sea frío. Muchas veces es común decir, en la iglesia es muy común escuchar el me enfrié, me estoy enfriando, estoy frío. Si eso fuera verdad, que no es así, porque cuando estás diciendo eso en realidad sos tibio, guarda. Si eso fuera verdad, que fuera frío, Dios te dice, tranquilo, si estás frío, tenemos todavía oportunidad con vos. Ahora, si estás tibio, no tanto. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El tibio es el que no se acerca demasiado como para no quemarse y se mantiene lo suficientemente lejos como para no comprometerse. El tibio es el Bartimeo antes de la sanidad, que estaba sentado junto al camino. Por lo tanto, estaba de lejos, escuchaba lo que pasaba, pero él no tenía nada que ver con lo que pasaba en ese camino, hasta que, en ese caso, vio al Señor. ¿Y por qué vale la pena hacer frío? Porque si sos frío, puedes darte la cabeza contra la pared de tal manera que se te reviente el coco y entonces volver al camino central. Y si sos caliente, ya estás en la posición correcta. Si no tomás una posición, estás tomando una posición. No existe un bando neutral, le dije antes, la guerra espiritual es una confrontación entre dos bandos opuestos y es un bando de principios, de una posición y otra posición. La guerra espiritual es que vos tenés que moverte de una manera, conducirte de una manera, vivir de una manera, y el mundo espiritual, para no decir diablo que ya me aburre, y el mundo espiritual quiere que vos vivas de otra manera. Es una confrontación. Tus principios, mis principios. Tus valores, mis valores. Tus ideas, mis ideas. Tus creencias, mis creencias. Tus principios, tus prioridades, mis prioridades. Tu negatividad y mi fe. Tal vez en ese punto, que fue la prédica del día sábado, es donde más se note en la vida cotidiana, más que en las otras cosas. Sí, se nota mucho en lo que tiene que ver con las creencias. A qué cosas uno valora, a qué cosas uno pone por prioridad, a qué cosas cede o a cuáles no. Eso hablaba un poquito el sábado. Pero tu negatividad se contrasta con la fe, porque el sistema espiritual con el que nosotros confrontamos nos quiere mostrar todo el tiempo lo negativo. Que te detengas a mirar lo negativo. Que hagas una habitación ahí en la situación del conflicto negativo. Que sientas el olor, que pruebes, que comes, que tragues lo negativo. Por eso es impresionante esa administración que tuvimos hoy, donde nos decía lo contrario. Precisamente lo contrario. Arrancando de, por ejemplo, que era como 2 o 3 canciones antes del final, que ya no me acuerdo,
Aunque no tenga fuerzas, mientras viva, te alabaré. No haga caso a lo negativo, tampoco niegue lo negativo, porque la idea de muchos, a mí me han acusado, gracias a Dios con razón, me han acusado de ser un fanático positivista. Me han acusado de tirar simplemente dardos de fe. Me han acusado de decir cosas así esa no es real, para convencer, nada más que eso. Y no es así, sino que es la realidad. Yo no estoy negando los problemas y los conflictos, yo los reconozco. Entonces digo, aunque te alabaré. Aunque venga la enfermedad, mientras viva, te alabaré. Aunque se desate la tormenta, me mantengo en pie. Lo que es la definición más apropiada de permanecer. Permanecer. Y les recuerdo, permanecer en Cristo es hacer guerra. ¿Se te mueve el piso? Permanece. ¿Vi alguna vez alguna película de una tormenta en el mar? Desde, qué sé yo, no sé, desde Moby Dick hasta alguna de catástrofe más moderna. Bueno, pero se veía un poquito más en la antigüedad, más en las de, ¿cómo se llama? Las del Perla Negra, ¿cómo se llama? En Piratas del Caribe. Cuando en una situación que el barco está así, 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 ¿qué hace el timonel o el capitán? Se ata al palo mayor. Ahí se ata. Y agarra el timón y atado va todo junto. Bueno, permanecer, aunque la cosa se complique, aunque todo se le ponga en contra. En la guerra espiritual no se negocia. Tus valores, déjalos allá, me quedo con los míos que provienen de Dios. Tus principios, lo mismo. Ideas, creencias, negatividad, lo mismo. No se negocia. En la guerra espiritual no se conversa, no se dialoga. En la guerra espiritual no se hacen concesiones. Bueno, te doy dos, dame uno. Bueno, cambiamos esto. Como hacen en el Congreso, ¿vio? O sea, la práctica normal y correcta de la democracia. Bueno, necesitamos aprobar tal ley, pero no me alcanzan los votos, no tengo los diputados suficientes. A ver, diputado de la oposición, escúchame, mira, necesito esto, préstame tus votos. Ah, ¿y vos qué me das? Bueno, yo te voto a aquella otra. Esa es la práctica normal, natural, correcta de la democracia. Lástima que la usan solamente para hacer taradeces en vez de aplicarla en lo correcto, en lo importante. Pero en el mundo espiritual no se hacen concesiones, porque Dios no tiene términos medios, blanco o negro. ¿Cómo le pasó? Y ya casi tengo que terminar, pero voy a arrancar con esto. ¿Cómo le pasó al rey Ezequías? Segunda de Reyes, capítulo 18, en el año 701 antes de Cristo. ¿Le gusta la historia? Bueno, se va a tener que bancar la historia. En el año 700, 701, 710 antes de Cristo, hubo un rey de Asiria. Asiria, si estudió en la escuela en la época que estas cosas se enseñaban, ahora ya no, yo me acuerdo de haber estudiado el imperio asirio-babilónico. El reino de Asiria, que es el que reemplazó al reino el que después ¿cómo se dice? Fusionó con el babilónico. En el año 700 a.C. empezó una campaña militar. En la campaña militar lo que quería era conquistar a todos los reinos así alrededor. ¿A qué no sabe por qué? Ganar tierra, posesiones, tal vez recursos, impuestos y demás. Y en esa volteada de conquistar a los reinos alrededor, cae Israel. Está prácticamente pegado. Ubíquese, para que te tenga un poquito de memoria, que Asiria, Babilonia, es el actual Irak. Así que fíjese más o menos dónde está ubicado geográficamente. Hablo de las positivas, de las buenas, que hablan la comparación entre lo que parece y lo que es. Y digo esto porque recuerdo algo que vi hoy o ayer, que era una foto, sencilla foto de un perro recortada, recuadrada, un perro que estaba agarrando el cuello a una oveja. Entonces decía, esto es lo que parece. Y si te miraba eso, parecía que el perro se quería morfar a la oveja. Y el segundo cuadro era la misma foto, pero el cuadro ampliado. Y entonces ahí se notaba la verdad de la situación, que la oveja se estaba cayendo a un río y el perro agarrándola del cuello la estaba levantando para que no se ahogue. Entonces, eso mismo, al revés, eso mismo es lo que hace el enemigo muchas veces con nosotros. Nos muestra la situación de una manera que nosotros la vemos en forma negativa, cuando tal vez la situación ni siquiera es negativa. Tal vez la situación puede llegar a ser algo pasajero.
Cuando prestas tu oído al bando enemigo, va a utilizar armas que impacten en tus pensamientos. Y cuando entró en tus pensamientos, debilitan tu fe. Juan capítulo 10, verso 10, el que le dije recién: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Roba tu fe, mata tu esperanza y destruye la imagen de Cristo en vos. Dejás de creer, ya no confías en nada, solamente miras tu presente, no esperas que las cosas cambien, y al destruir esa imagen de Cristo, llegás al punto a pensar que a Dios no le importo. ¿Dónde está Dios cuando yo lo necesito? Dios se olvidó de mí, o Dios tiene algunos elegidos y yo no estoy en medio de esos. 2 Corintios 10:4 es un texto que usó la pastora el domingo, si no me equivoco. ¿Sí, amor? ¿Puede ser? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, y en eso es que me quería detener, a la obediencia a Cristo. Porque los pensamientos empiezan a divagarse, y usted empieza a pensar, me va a ir mal. Y usted empieza a pensar, no voy a alcanzar. Y usted empieza a pensar, me voy a morir. Y usted empieza a pensar, no voy a poder. Y ese pensamiento es tan fuerte, el poder del pensamiento. Y acá salen las acusaciones de positivismo y todas esas cosas que me dicen. Hoy me dieron en las redes, en Facebook me mataron. Pero como diría la profeta María Elena Walsh, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Me mataron por ser necios, por no entender. Porque puse una frase que salió de la charla de la clase del jueves pasado, del discipulado. Jesús nunca mandó a predicar el evangelio, Él mandó a predicar las buenas noticias. No sabe. Si al menos leyeran, no sabe, me han dado. Y algunos de los que me daban sin asco decía, sí, porque evangelio es buena noticia. Digo, pues justamente entendé que de eso le estoy hablando. Que el tema no es atarte a la tradición de predicar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sino predicar buenas noticias. Da buenas noticias, anuncia que hay una alternativa distinta, anuncia que se puede vivir de otra manera, buenas noticias de salvación. A eso me apuntaba un juego de palabras nada más. Me dieron sin asco. Espero que me den sin asco también por el pensamiento positivo, pero positivo en Dios, en saber que si usted cree, las cosas van a cambiar. Es tan fuerte el poder de un pensamiento tuyo que cuando empieza a ganar lugar en tu cabeza, recondiciona, modifica el plano neurológico de tu cerebro, modifica la respuesta de tu mente. Es tan fuerte lo que vos podés, el efecto de lo que vos pensás, que vos hacés que tu cerebro actúe de una u otra manera. Y eso no es positivismo, eso no es ocultismo, eso no es psicología ni parapsicología. Eso es cómo funciona algo que Dios creó. Para que precisamente, como dice Proverbios y como dice Santiago, como dice Filipenses 4:8, a través de pensar en la manera que Dios te dice que pienses, vos dirijas tu vida por el camino correcto. Y entonces te empiece a ir bien como Dios quiere que te vaya. Por eso dice, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esto y termino. Segunda Reyes 18:29. Así dice el rey: el rey Sennacherib, no se dejen engañar por Ezequías, él no puede librarlos de mis manos. Versículo 30. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. Cuando conversás con el enemigo, tengo para media hora más. Cuando conversás con el enemigo, cuando te sentás a dialogar con el enemigo, cuando te sentás a conversar con los pensamientos que están
en tu cabeza, cuando esos pensamientos los aceptás y los crees y decís, bueno, sí puede ser, es así, lo que estás haciendo es aceptar lo que está diciendo Sennacherib, que no te engañe Ezequías, dice. O sea, digamos como Ezequías representa al rey. El rey puede ser un líder, puedo ser yo como pastor en la función que estamos hablando, pero de lo que está hablando es de la palabra de Dios, la representación de la palabra de Dios. Podría decirte, si querés, la Biblia. Que no te engañe la Biblia. Que no te engañe la palabra de Dios diciéndote que te va a librar. La palabra de Dios que te va a librar de mi poder, porque yo voy a avanzar contra vos. Y si vos aceptás eso tuerce tu visión, porque empezás a mirar lo que no tenés que mirar, y cuando mirás lo que no tenés que mirar, te hundís y te caes. Hebreos capítulo 12, versículo 2, estoy buscando dónde cortar. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Poné tus ojos en el Señor. Cuando se tuerce tu visión, dejas de mirar a quién sos. Voy a terminar con esto, a ver. Usted aguante nomás. Algo voy a hacer. Cuando se tuerce tu visión y dejas de mirar quién sos, cuando se tuerce tu visión y dejas de mirar quién sos, y dejas de ver quién es Dios y tu posición delante de Él, quedas aislado, a expensas de sus ataques y desviado de tu fe y propósito. Primera Reyes 19:1. Pensar que esto fue lo que dio origen a síntomas de un corazón no transformado. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando corres los ojos del Señor, cuando escuchás al enemigo, torcés la visión, corres los ojos del Señor y de la fe, cuando dejas de darte cuenta que Él te puede salvar, dejas que las tormentas a tu alrededor se levanten contra vos. Ya no ves, no solamente no ves la salida, sino que ves solamente la perdición. Y llegás al punto de decirle: ya, quítame la vida, porque no hay más salida para vos. Eso es la guerra espiritual. Y acá corto porque si no sigo. Eso es la guerra espiritual. Taparle la boca a la mentira del diablo que viene en contra de tu vida. Eso es la guerra espiritual. Ponerte a negociar creyendo que tal vez algo bueno pueda venir de su parte, pero como te dije al principio, en medio de la administración de ese tiempito que tuvimos, donde el Señor levantó los corazones, cuando las cosas se empiecen a complicar, cuando las cosas se empiecen a dificultar, no hagas caso a lo que estás mirando, no te detengas a mirar lo que está pasando, sino que levanta tu cabeza. No hagas caso a lo que quiera venir contra tu vida y hacer guerra espiritual, no escuchando lo que el enemigo te quiera decir. Ponete en pie, vamos a dejar acá así, 9:25, y seguiremos en la próxima o la otra, porque tenemos Santa Cena la semana que viene. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la administración de tu Espíritu, la dirección de tu palabra, y te doy gracias porque empezaste a hacer, Señor, una obra de restauración y de sanidad en las mentes y en los cuerpos. En esta hora, Señor, conforme a tu palabra, yo enmudezco toda palabra mentirosa que venga contra los corazones, contra la mente. Corto, Señor, con toda estrategia del diablo, del enemigo en contra de la iglesia. Declaro en el nombre de Jesús y por tu palabra, Señor, que no tiene autoridad, ni derecho, ni parte, ni memoria. Y se ha cortado todo aquello, Señor, que se siembra en nuestros pensamientos como negativo, como peligroso, como mal, aquello que nos quiere llevar al aislamiento y a la muerte. En el nombre de Jesús, Señor, ahora nos levantamos conforme a tu palabra, declarando que vos sos el que está por delante, el que abre caminos, el que nos sostiene, el que nos guarda, el que nos levanta, el que levanta nuestras manos, también nuestra cabeza. Señor, en el nombre de Jesús, que no haya arma forjada contra nosotros que pueda prevalecer, que ninguna de ellas, Señor, prevalecerá, sino que condenamos toda lengua
toda lengua mentirosa, Señor, que afecta contra tu iglesia. Si hay alguna situación en tu vida que te está perturbando, si hay algo que en tu cabeza te está taladrando, decía ahora en voz alta: condeno toda lengua que se levanta contra mí. Condeno toda lengua negativa en mi mente. Condeno toda lengua que quiere enmudecer mis palabras. Condeno toda lengua del enemigo en contra mío. Si hay alguna situación que te quiere opacar o poner triste, te quiere bajonear, te quiere pinchar, levanta tu voz al cielo y decirle: yo creo en la palabra de Dios y no escucho ni negocio las mentiras y amenazas del enemigo. Te adoramos, te adoramos.